Hay un lugar en el mundo que el hombre comenzó a explorar recién a principios del siglo XIX. Donde la altura media es de 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace el continente más elevado. La temperatura llega a 90 grados centígrados bajo cero y los vientos alcanzan velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. La Antártida, uno de los lugares más desafiantes de la Tierra. Los primeros expedicionarios pasaban sus días en precarios y desolados campamentos debido a la dificultad para transportar equipamiento. Recurriendo a los más primitivos medios de transporte, se adentraban en el territorio blanco para descubrirlo y conocerlo. Siendo el último continente que fue explorado, hoy constituye un ambiente vital y muy productivo para la investigación científica. Hombres y mujeres comprometidos con la ciencia se aventuran en estas tierras remotas y hostiles para seguir aportando conocimientos sobre nuestro planeta. Antártida, el continente de la ciencia. La Antártida fue designada Reserva Natural, dedicada a la paz y a la ciencia. Regida por el Tratado Antártico de 1959, alberga científicos y técnicos de todo el planeta que viajan hasta el fin del mundo para desarrollar sus proyectos científicos. ¡Ah! ¡Ah! En este ambiente particular, donde el hielo es testigo y guardián del pasado, se dan excelentes condiciones para observar el espacio, investigar la atmósfera o los océanos. Científicos de todo el mundo se dedican a descifrar el clima de la Tierra en el pasado, los orígenes de la vida o la biodiversidad. La Argentina tiene presencia ininterrumpida en la Antártida desde 1904, cuando nuestro país compró una pequeña estación meteorológica escocesa, siendo hoy la primera y única estación científica que funciona desde hace más de 100 años. Rudy del Valle es doctor en geología y desde hace 40 años se dedica a investigar en el sector antártico argentino. Hoy nos habla sobre cómo los escapes de metano en la Antártida pueden generar cambios en la atmósfera global y afectar el cambio climático del planeta entero. En Antártida veíamos que había burbujas en el mar cuando transitábamos con los botes de goma, y eso dio lugar a que muestráramos primero en forma precaria, con botellas y embudos, y luego le prendiéramos fuego al gas porque suponíamos que era un gas combustible, y efectivamente, luego cuando lo mandamos a analizar vimos que era metano. En la Antártida hemos visto que hay grandes depósitos, y los depósitos más grandes están en el Ártico y en la Antártida. También en el fondo de los océanos del mundo hay depósitos de hidratos. Los depósitos más superficiales de hidratos están sujetos al cambio climático, y por eso el burbujeo que nos llamó la atención. El gas metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta. Es producido en la superficie terrestre a través de procesos biológicos, como la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno. En el caso de los escapes de metano en la Antártida, las burbujas de gas llegan al mar desde sus reservorios congelados en el lecho marino. Al ascender hacia la superficie, gran parte del gas es retenido por el hielo. De esta manera, se produce el entrampamiento del mismo. Debido al calentamiento del clima observado en la península antártica, por efecto del calor cedido por el mar, el hielo se derrite y libera los gases encerrados en sus celdas hacia la atmósfera.
El estudio, la investigación de los hidratos de metano y los escapes de metano es importante porque hay en la geología una prueba muy palmaria de que hubo en el pasado, durante el Paleozoico, esto es hace muchos millones de años, una extinción masiva debido a escapes de metano. Estos escapes provocaron un calentamiento de la atmósfera tan grande, tan rápido, que la fauna no tuvo tiempo de adaptarse y se extinguió más del 75% de las especies vivientes. Luego se diversificaron y llegaron hasta nosotros, ¿no es cierto? La vida es muy tenaz. Pero lo mismo, tenemos que estar alertas y prevenidos sobre las consecuencias de los escapes de metano. Evidentemente, la cantidad de burbujeos en el mar indica que han aumentado la cantidad de escapes. Lo que estamos tratando de hacer es ver qué tipo de información satelital nos puede ser útil para cuantificar la magnitud global, digamos, de los escapes. Evidentemente es el cambio climático el que ha provocado el escape del metano desde los depósitos naturales hacia la atmósfera. Esto contribuye al efecto invernadero y retroalimenta, es un proceso retroalimentado. El calor derrite los hidratos sueltan el metano va a la atmósfera y contribuye al efecto invernadero. Para poder pronosticar las respuestas al cambio ambiental, es necesario conocer los eventos del pasado y estudiar, por ejemplo, cómo estos afectaron a la biodiversidad que habitaba en ese momento. En la Antártida, dadas las características del suelo, que permanece permanentemente congelado, y del clima, frío y seco durante todo el año, se han preservado una gran cantidad de fósiles. Existen diferentes centros de investigación a lo largo de todo el país en donde se estudian temas relacionados con la Antártida. Aquí, en el CADIC, Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET, en Ushuaia, geólogos y paleontólogos pueden ayudarnos a revelar la historia del planeta, a partir de las huellas geológicas y del registro fósil. En el Laboratorio de Geología Andina del CADIC, Daniel Martignoni y un equipo de investigación estudian fósiles del período Cretácico. Estos fósiles nos pueden ayudar a entender cómo era el ambiente hace millones de años. Nuestro trabajo en general apunta a entender qué hay y cómo evolucionó ese lugar. Nuestro trabajo es medio detectivesco. Nosotros juntamos piezas de un rompecabezas que nunca está completo, porque digamos, no todo está preservado. En particular en Antártida, la información tan rica y las características de conservación de la información a través de sus fósiles y de las secuencias de sedimentos nos permiten primero establecer que en general estamos en un ambiente marino. De la lectura de las rocas sedimentarias nosotros podemos saber cómo iba cambiando ese ambiente. Pero además, si uno empieza a mirar qué hay en ese ambiente, uno también puede hacer inferencias sobre cómo eran las condiciones climáticas de ese lugar. De hecho, la presencia de flora, obviamente en un ambiente marino uno no tiene las plantas, pero sí las hojas o polen o esporas o semillas que se recuperan del sedimento. Uno puede inferir que en ese continente había un clima más benigno que el que hay hoy. De hecho, hoy Antártida no tiene prácticamente vegetación. Miramos por la ventana en Tierra del Fuego y tenemos la imagen de Antártida en el Cretácico. El sur de Patagonia tiene un bosque de Nothofagus y una orografía, un enfriamiento estacional, que es muy probable que haya sido la condición climática de la zona de la península antártica que nosotros estudiamos para el Cretácico superior. ¿Por qué vamos a la Antártida? Y la verdad es que hay razones
personales, casi que de curiosidad natural del hombre y en particular mía, digamos. O sea, conocer lo desconocido, digamos. Eso es una frontera de conocimiento, de exploración. Y una vez que eso se consensúa a nivel global, también es casi un deber, como argentinos en particular, porque somos suscriptores del Tratado Antártico y el Tratado Antártico nos marca dos objetivos muy concretos: la paz y la ciencia. O sea, si no vamos a hacer una investigación científica a la Antártida, a lo sumo lo que podemos hacer es colaborar para que otros la hagan. Y en ese caso, bueno, nuestro rol está ahí, ¿no? Poner en evidencia qué es la Antártida y cuán interesante es ese ambiente y cuán delicado es, nos pone en perspectiva de cómo deberíamos tratar nuestros lugares, ¿no? O sea, con más cuidado y demás. Debido a su ubicación en el globo, el Círculo Polar Antártico permanece de día durante 6 meses consecutivos. Cada 22 de diciembre, el sol ilumina la Antártida, siendo visible en el cielo durante las 24 horas del día. Luego, en los 6 meses siguientes, las noches se van haciendo paulatinamente más largas, hasta llegar al 22 de junio, día en que la noche dura 24 horas. Observar el cielo en la Antártida es una tarea apasionante y casi hipnótica. Debido a que más del 99% del continente está cubierto de hielo, se mantiene un ambiente libre de polvo, por lo que cuenta con una atmósfera extremadamente limpia. Estos factores, sumados a la ausencia de ciudades y su contaminación lumínica, hacen del continente blanco un lugar ideal para el estudio del espacio. Sergio Dazo es especialista en física espacial. Trabaja junto a un equipo del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, del CONICET y la UBA, en un proyecto para colocar un detector de partículas energéticas de origen extraterrestre. Este detector permitirá monitorear el flujo de estas partículas y sus variaciones. El estudio de estas partículas permite conocer mejor propiedades del medio interplanetario y del universo extremo. Las partículas energéticas que nos interesan y que podemos observar con el detector que estamos diseñando tienen un origen extraterrestre, un origen que está fuera de la Tierra, pero principalmente tienen dos orígenes. Un origen que es solar. El Sol tiene actividad magnética muy intensa y en algunas circunstancias emite flujos de partículas muy energéticas que pueden arribar, dependiendo de la dirección en la que son emitidas, a la Tierra. Y por otro lado, las otras partículas que nos interesan son partículas ya más lejanas, son partículas galácticas que se generan en otros sistemas estelares y que tienen que atravesar toda la galaxia y todo el sistema solar hasta llegar a la superficie de la Tierra, en donde nosotros las podemos observar. Estas partículas cósmicas que nosotros estudiamos, una vez que llegan a los alrededores de la Tierra, todavía tienen que entrar hasta la superficie. Y como son partículas que tienen carga eléctrica, principalmente estas partículas son protones con carga eléctrica, son muy sensibles y son guiadas por la presencia de campos magnéticos. Entonces, si tengo un campo magnético en el entorno de la Tierra y la Tierra tiene su propio campo geomagnético, estas partículas lo ven a ese campo y ese campo es como una autopista que les dice por dónde tienen que viajar. El campo geomagnético es el campo magnético que se encuentra en el entorno terrestre. La forma de sus líneas de atracción es similar a las que se generarían con un inmenso imán ubicado en el centro de la Tierra. Este campo, sumado a la carga eléctrica que generalmente tienen las partículas cósmicas, hacen que su llegada esté inhibida en regiones de la Tierra cercanas al ecuador y favorecida en la superficie terrestre cercana a los polos. Así, instalar detectores de este tipo de partículas en estas regiones tiene muchas ventajas, ya que ciertas partículas solo pueden ser observadas allí. Hola Vivi, ¿cómo andás? ¿Cómo está el tiempo por la Antártida? Te llamo porque estamos viendo determinar el diseño del lugar donde va a ir a parar la estación meteorológica para complementar. Hay un paralelo entre la meteorología tradicional y la meteorología espacial en el espacio,
Y todo lo que uno aprenda y desde la ciencia básica pueda comprender mejor en términos de la física, de los mecanismos, de la dinámica de estas radiaciones y de las partículas que están en el espacio, nos va a ayudar a perfeccionar mejor, a entender y a perfeccionar mejor cómo poder pronosticarla. Por ejemplo, estas partículas pueden producir daños violentos en los satélites de comunicaciones y podrían, por ejemplo, impedir que un satélite de comunicaciones pueda transmitir la información que nosotros necesitamos. De hecho, algunos de estos satélites podrían ser los satélites que orbitan en el exterior de la Tierra, que se llaman los GPS, que hoy por hoy los utilizamos en nuestros teléfonos celulares incluso, pero que es mucho más delicado porque a veces en una gran tormenta de las comunes, tormentas troposféricas, tormentas de la meteorología tradicional, quiere aterrizar un avión y no puede visualizar bien dónde está aterrizando, entonces este avión decide operar en forma automática, guiando su posición, posicionándose con el uso de GPS. Y si justo de forma fortuita en ese momento tenemos una invasión de partículas energéticas de la galaxia o del Sol, entonces lo que puede ocurrir es que estos GPS fallen y traigan un problema en el aterrizaje del avión. Es decir, que la tecnología actual del hombre de hoy depende violentamente en su uso cotidiano, en su vida cotidiana, de todas estas tecnologías que son muy susceptibles a estos daños que producen estas partículas. Así como aquellos expedicionarios avanzaron sobre la Antártida, descubriendo y explorando un territorio hasta ese momento desconocido, hoy la ciencia sigue sus pasos, avanzando y venciendo fronteras. Así se constituye la principal riqueza de este continente, la información científica que allí se genera. Hacer ciencia en la Antártida puede representar un gran desafío, pero con la ciencia como motor del conocimiento, la soberanía adquiere un nuevo significado.